Siempre es un gusto estar participando de estos encuentros, entendiendo de que la educación es el camino de transformación, o sea, es la herramienta para lograr esa transformación que deseamos. Y, y estar en Gesell, uno de los destinos más elegidos del turismo interno en nuestro país, poder trabajar con otros destinos que están también en el ranking de los destinos más elegidos del país, trabajando en esta temática, hace de que uno sienta y vea la transformación que va teniendo nuestra sociedad, este cambio de paradigma y mirada hacia un turismo mucho más humano, un turismo donde, por supuesto, lo económico es importante, pero durante muchos años hemos olvidado el aspecto social que tiene el turismo, porque el turismo es una actividad social y económica. Y muchas veces se puso la mirada y la impronta, tanto del sector público como del sector privado, una mirada pura, netamente exclusiva hacia lo económico. Y claro que es importante y lo vamos a ver, y no son compatibles ambos aspectos del turismo. No es que uno tiene que priorizar uno sobre otro, sino que simple, ¿es una actividad económica y social o es una actividad social y económica? ¿No? O sea, no hay un orden, no hay una preferencia sobre estos aspectos, pero sí, yo siento de que durante muchos años se puso el foco sobre lo económico porque el turismo a nivel mundial así lo fue manifestando. El crecimiento fue tan exponencial hasta antes de la pandemia. Piensen que en el 1950 apenas viajaban alrededor de 25 millones de viajeros por todo el mundo, según datos de la Organización Mundial del Turismo, y antes de la pandemia, en el 2019, estamos hablando de que se alcanzaron casi los 1.500 millones de viajeros por todo el mundo. Esto hace de que es una de las pocas, y creo que la única actividad mundial económica que ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo de todos estos 70 años, o prácticamente 70 años, desde esa medición que hizo la OMT. Y a pesar de haber habido guerras, haber habido mal tiempo, haber habido conflictos sociales, económicos, en las diferentes regiones, en los diferentes continentes del mundo, el turismo se ha sostenido y ha crecido exponencialmente, pasar de ese número ínfimo en 1950 a lo que le manifestaba recién antes de la pandemia. Y la pandemia llegó y generó un derrumbe absoluto de esta actividad. Bueno, ¿para qué contarles a ustedes que son prestadores, que trabajan vinculados directamente y seguramente lo han sufrido en carne propia? Este derrumbe a partir de una pandemia mundial, ¿no? Y hoy, en esta instancia, en esta pausa que creo que es en la historia del turismo, porque nosotros vamos a ser parte de los libros de historia, ustedes por ahí no se dan cuenta o no lo hemos pensado, que vamos a estar en los libros de historia de turismo. Cuando se estudie turismo dentro de 50 años, van a hablar de esta época, van a hablar de casos testigos de esta época. Y siento de que el turismo accesible va a ser también un momento donde esperemos que allá por el 2050 se hable de turismo y no se hable de turismo accesible, donde ya el turismo contemple la accesibilidad dentro de su abanico de posibilidades y oportunidades, ¿no? Y siento también que vamos a ser parte de esos libros de historia donde se van a mostrar buenas prácticas, donde se van a mostrar formas de revalorizar el turismo y sostengo que va a haber un cambio de paradigma donde la cuestión humana va a estar mucho más establecida en estos nuevos lineamientos que se van a desarrollar en el turismo de aquí hacia el futuro, ¿no? Obviamente la pandemia trajo mucho derrumbe, trajo consecuencias que bueno, no era lo que uno se imaginaba, pero también siento de que se van a abrir nuevas oportunidades. El turismo va a ser una de las actividades que más rápidamente se van a recuperar en el tiempo,
porque el ADN de viajero ya está incorporado en nuestro cuerpo, en nuestra mente. No damos, yo cada vez que hablo con alguien, vinculado o no al sector, me dicen, no veo la hora de poder salir y de viajar, ¿no? Y creo que a ustedes les debe pasar lo mismo, de poder salir, juntarse con amigos, juntarse con la familia, pasear, disfrutar, todas palabras claves que las tenemos incorporadas y que esta pandemia puso en evidencia esa necesidad innata que tenemos de movilizarnos, de conectarnos, de movernos y compartir experiencias con otros. Y el turismo accesible viene en esta pandemia a ponerse de moda en cierta manera, ¿no? Uno viene trabajando hace muchísimos años, para los que no me conocen, yo trabajo en esta temática desde hace muchísimos años. Yo me he recibido ya hace más de 20 años y mi proyecto de tesis fue crear y fundar una red de turismo accesible en nuestro país, que pude llevarlo a la práctica y no quedarme solamente en un proyecto de universidad, sino poder ponerlo en práctica para poder desarrollar mayores oportunidades, principalmente para las personas con discapacidad. Y siempre traigo a mis charlas, a mis capacitaciones, a las conferencias, en este banner, ahí está mi hermano, también lo presento, porque siempre el público se renueva, como dicen todos. Mi hermano Pablo tiene una discapacidad motriz, que fue un poco el motor de mi desarrollo profesional, ¿no? Siempre lo personal se mezcló con lo profesional y eso hizo que uno empezara a trabajar primero como profe de educación física, porque me recibí, mi primera carrera fue profesor de educación física, trabajé en el área de recreación para personas con discapacidad, y después, un poquito más grande, empecé a estudiar turismo, una carrera relacionada con educación física y la recreación, ya que el turismo es una actividad recreativa, es una forma particular de hacer recreación, y conjuntamente estudiando hotelería y turismo, identifiqué las necesidades que teníamos nosotros como familia primero, como entorno directo a Pablo, a la hora de viajar, porque teníamos familia en Mar del Plata y las necesidades de accesibilidad se ponían en evidencia cada verano que queríamos visitar a la familia y poder compartir las fiestas y algunas vacaciones, algunos días de vacaciones en la localidad balnearia. Y eso mismo se multiplicaba, esa necesidad, a la hora de viajar a otros destinos que no tuviesen que ver con el sol y playa. Y esa vivencia en la adolescencia, en la juventud, hizo que empezara a reflexionar, sumado a las actividades que yo hacía con personas con discapacidad, vinculados a la natación, vinculados a los paradeportes, que en su momento empezaron también a ponerse en agenda. Y tuve un docente con el que trabajé que fue un poco el pionero de los paradeportes en nuestro país. Y toda esa experiencia se fue transformando a lo que hoy soy, a lo que hoy me especialicé, que es esta temática que tanto me apasiona y que tanta gratitud me ha dado a mi vida profesional, ¿no? Y les decía que se puso de moda porque quizás tuvimos el tiempo de encierro, tuvimos la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias que el turismo tuvo, y pensábamos que iba a tener a futuro a partir de esta pandemia. Y también empezamos a poner en la reflexión y en el debate cuáles son las necesidades de las personas, cuáles son las motivaciones de las personas a la hora de viajar, a la hora de elegir un destino, ¿no? Se fue transformando todas estas ecuaciones que muchas veces estaban dadas por 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, llega el verano y quiero ir a Gesell, y no había otra lógica, ¿no? Pero detrás de esa lógica no había un análisis profundo de las necesidades particulares de las personas. Entiendo que la planificación muy pocas veces se dan en los destinos turísticos, en los territorios. La planificación turística pocas veces también se da en el sector privado. Y esto también me ha llevado a
a poder conocer el sector privado a partir también de participar. Hoy estoy presidiendo la Comisión de Turismo Accesible de la Cámara Argentina de Turismo, y todas las entidades que conforman la Cámara Argentina de Turismo sostienen de que no tienen delineados estrategias o políticas o programas empresariales vinculados a esta temática, ¿no? Y en la capacitación que vamos a tratar en la charla que vamos a tratar de dar hoy, es poner en evidencia estas cuestiones, no por una cuestión crítica. Yo soy una persona súper positiva, siempre voy por lo positivo, nunca voy por el derrumbe y la destrucción, más allá de que si quieren tengo una Biblia vivencial sobre cantidad de barreras que sufrimos los que tenemos en nuestro entorno personas con discapacidad. Podría escribir un libro, ya he escrito uno sobre turismo accesible, pero podría escribir uno sobre barreras que nos vamos encontrando a lo largo de la vida, y que no tienen que ver solamente con turismo. Les doy un ejemplo. Mi hermano hace poquito se le rompió su silla de rueda, producto de un mal movimiento de una persona que lo asiste en su establecimiento terapéutico, y le quebró la base de la silla. Y la silla de ruedas, que se le otorga el PAMI por derecho, que mi hermano tiene para poder tener una vida plena, si yo empiezo a transitar el camino de gestionar una silla de ruedas, puedo obtenerla, de acá a 2 años con suerte, y si no tengo que poner un recurso de amparo y pelearme con los asistentes sociales y la burocracia que existe. Y tuvimos que salir urgentemente a comprar una silla postural para mi hermano, que no sabrán, no es nada barata, no es económica y no es accesible para cualquier persona. Y tuve la suerte y tengo la suerte de tener mucha gente alrededor que me acompaña, que sabe de mi situación y que me ha ayudado a poder comprarle de forma personal a mi hermano una silla que ahora se la están diseñando y fabricando. ¿Y por qué les cuento esto? Porque de esas barreras podemos tener cotidianamente miles y miles, y de acuerdo a la discapacidad, y de acuerdo a la tipología, y de acuerdo al territorio, y no solamente es patrimonio de la Argentina, esto también, cuando uno se relaciona con personas con discapacidad y gente que está trabajando en esta área en otros países, notamos que es la misma deficiencia, que es el mismo sistema, y entiendo que es una forma, una construcción social que se dio hacia la discapacidad, que hoy estamos tratando de desconstruir, así como estamos desconstruyendo el tema de género y el tema de otros temas en nuestras sociedades. Creo que el tema de discapacidad es otro tema que nos debería preocupar y ocupar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Y ahora vamos a ir al tema turístico, pero es importante que entiendan el contexto donde vive la discapacidad y el que transita la discapacidad y el que está en su alrededor, su entorno inmediato, que somos nosotros los familiares o los amigos, grupos de amigos de las personas con discapacidad. Porque entendiendo estas necesidades y estos requerimientos, es más fácil después poder brindarle un servicio acorde a esas necesidades y a esas motivaciones, ¿no? Y por eso hago esta introducción vinculando las problemáticas que tenemos aquellos que vivimos la discapacidad en forma directa. Entonces les decía que todo esto, todo este análisis que uno hace, entiendo de que surge a partir de una reflexión, una instancia de pausa en la historia de lo que va a ser el turismo, ¿no? Muchos en la Organización Mundial del Turismo, donde también participo en el grupo de turismo accesible de la OMT, sostienen de que esta instancia que estamos viviendo va a ser una B corta que inmediatamente, una vez que toquemos el piso, va a haber un rebote inmediato, y ustedes seguramente lo habrán visto en la temporada de verano pasada, ¿no? Que a pesar de tantas restricciones, la gente eligió Villa Gesell. Y yo tuve la posibilidad de comprobarlo porque estuve como turista en Villa Gesell. Así que ese es el optimismo y ese es la zanahoria, podríamos decir, del burro, ¿no? Que nos hace caminar y transitar hacia una búsqueda de sostenibilidad, hacia una búsqueda de
no digo que no nos vuelva a pasar esto, pero sí que lo tengamos presente. Ujú. Meli decía que había estado en la universidad y le faltan pocas materias. Bueno, en Introducción al Turismo, en la primera materia que se estudia en turismo, que es Introducción al Turismo, se estudia sobre los impactos que tiene el turismo, positivos y negativos. Y cuando se hablaba de los impactos negativos, se hablaba de que podría ser una pandemia. De hecho, muchos libros lo manifiestan, muchos autores lo manifiestan de que la pandemia podría llegar a ser un impacto negativo. Bueno, y dicho que lo fue, ¿no? Pero nadie lo tomó en cuenta. Nadie pudo predecir, pero escúchame, tantos profesionales del turismo, si esto se estudia en la materia troncal y ningún profesional pudo prever esta situación, no, la pandemia no se puede prever, pero cómo afrontamos la pandemia desde el sector turístico, deberíamos haber podido tener ciertas estrategias establecidas para cuando nos pasara una situación así. Lo que pasa que en ninguna parte del mundo, porque esto no es solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo, le ha pasado lo mismo. Ayer tenía contacto con gente de España que venimos trabajando, vinculados al turismo accesible, y contaban lo mismo. Y en España la principal actividad económica de ese país es el turismo. Así que esto no es de Argentina, esto es a nivel mundial. Y es una reflexión que tenemos que poner en debate y tenemos que analizar para que no nos vuelva a pasar. Si pasa, que nos encuentre mejor preparados. Si sucede otro impacto negativo, que nos encuentre mejor parados, ¿no? Como los boxeadores, un pie adelante y un pie atrás, no paralelo, porque donde me venga el golpe, seguramente me voy a volver a caer. Entonces, es tiempo de reflexión, es tiempo de debate y es tiempo de construcción. ¿Y por qué digo que el turismo se puso en agenda? El turismo accesible se puso en agenda. Quizás porque hay un modelo de gestión desde Nación, desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, que se puso en evidencia la necesidad de desarrollar políticas públicas vinculadas a la accesibilidad para dar cumplimiento a las leyes vigentes. Esto no es ni porque es mejor el gobierno, peor el gobierno, simplemente tienen la obligatoriedad de desarrollar políticas públicas para cumplir con normativas vigentes que ahora vamos a mencionar. Y así como el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales tienen la obligatoriedad de desarrollar programas, políticas públicas vinculadas a beneficiar a un grupo de la sociedad que en su conjunto es una mayoría y no es una minoría como antes se creía, y ahora también vamos a entrar en esos números. Y por el otro lado, el sector privado, quien conforma la cadena de valor dentro del turismo, también, aunque no están obligados directamente con leyes que sí establecen que los estados partes deben desarrollar políticas públicas vinculadas a la inclusión, sí somos parte de esos modelos sociales, de esas comunidades que debemos cumplir con ciertas normas y obligaciones como establece nuestra Constitución y nuestras normativas vigentes. Y por otro lado, hay una cuestión de responsabilidad social que tenemos como actores sociales de la comunidad, porque brindamos servicios servicios turísticos que son de uso público. Entonces, como tal, debemos desarrollar también estrategias propias desde nuestro humilde lugar para lograr esta plena inclusión de todas las personas, en este caso al sector turístico. ¿Y por qué digo esto? Porque históricamente el turismo tiene una deuda social, una importante deuda social con la discapacidad. Piensen que según el INDEC, en los últimos censos arrojó que en Argentina hay alrededor de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Y que estas personas están prácticamente en 20%, se contempla que están en el 20% de los hogares de nuestro país, hay al menos una persona con discapacidad residiendo en esos hogares, y que impacta en alrededor de 15 millones de personas.
¿Por qué 15 millones de personas? Porque por cada Pablo con discapacidad que existe, hay un Alejandro y hay una Cristina, que es mi mamá, que estamos en su entorno más directo, quienes somos los que suministramos, quizás en el caso de mi hermano, que es totalmente dependiente, los cuidados básicos que tienen que ver con la alimentación, con el cuidado de las necesidades básicas, de poder cumplir con sus necesidades básicas, pero también con garantizarle que pueda tener la mejor vida plena a partir de sus capacidades y no poner el foco en su discapacidad, ¿no? Entonces, a partir de esto es que se establece de que en Argentina alrededor de 15 millones de personas se ven impactadas en forma directa por la discapacidad. Ahora ustedes me dirán, bueno, Ale, pero no viajan las 5 millones de personas con discapacidad. Y sí, tienen razón, no viajan. No viajan porque no tienen los deseos, y ahí podemos discutir, podemos debatir, podemos establecer hipótesis y demás. No viajan, yo ahí creo que todas las personas en el mundo, si tienen la posibilidad de hacerlo, creo que viajarían. Porque somos seres nómades, más allá que estamos establecidos en ciudades y la revolución industrial hizo que nos instaláramos en las ciudades porque nos daba protección de los animales, porque nos daba protección a partir del trabajo, abrigo a partir de las viviendas que se iban construyendo. La realidad es que somos seres nómades. Si miramos la historia de la humanidad, fuimos trasladándonos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ya está en nuestro ADN recorrer, transitar y demás. Entonces creo que si a las personas le damos la posibilidad de viajar, las personas eligen viajar. Y por eso también se sostiene con los números que les planteaba antes de la OMT, porque las condiciones se fueron dando desde 1950 y hasta el 2019 que las personas eligieran viajar. No importa si se van a Kuala Lumpur y gastan miles y miles de dólares o hacen 50 kilómetros y se van a la localidad vecina a visitar a un amigo. O si van de ocio y turismo, de vacaciones para relax, o viajan por turismo, salud o por algún evento en particular. No importan las motivaciones. Elegimos viajar, siempre y cuando se brinden las condiciones. Ahora, ¿qué pasa en el sector de la discapacidad? ¿Qué pasa en estos 5 millones de personas y que impactan en estos 15? La realidad es que muchas de las personas que tienen una discapacidad pasan por situaciones de vulnerabilidad económica, producto de, por un lado, de la baja en las jubilaciones, en las pensiones que tienen las personas con discapacidad, por un lado, y por otro lado, la falta de oportunidades laborales que existen hacia las personas con discapacidad. Y con esto hago un paréntesis, porque es algo también de lo que nosotros desde la Red de Turismo Accesible estamos empezando a trabajar, que es el tema de la inclusión social, laboral, de las personas con discapacidad al sector turístico. Es algo que también nos preocupa y nos ocupa, y es algo que también queremos desarrollar en nuestro país, y en eso estamos. Por eso lo comentamos, para que más personas se involucren, para que más personas se contagien y pierdan este miedo de poder relacionarse y tener dentro de su staff una persona con discapacidad. Sepan que el 75%, si no recuerdo, en general de toda la sociedad, es el índice de desempleo de las personas con discapacidad. Y en el sector turístico se estima que alrededor del 90% de las empresas vinculadas al sector no cuentan en su staff con personas con discapacidad. Así que fíjense si tenemos desafíos por delante, si realmente queremos lograr una plena inclusión, si solamente queremos hablar con cambiarles las letras a las palabras y eso creemos que es un lenguaje inclusivo, sino si hacemos una construcción seria, mucho más profunda, donde haya un cambio de paradigma y un cambio de mirada hacia la discapacidad y hacia las oportunidades que le brindamos en la sociedad. Creo que ese es el camino, y el camino se da a partir de la educación. Por eso siempre agradezco estos espacios de construcción y de debate, porque nos hacen mejor como ser humano, reflexionar y pensar de que lo que hoy está sucediendo no nos alcanza, y que no es solamente por Alejandro o por Pablo,
sino que es por cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, porque nadie está exento de pasar por una situación de discapacidad. Sepan, hoy escuchaba a Crescenti, que es el director del SAME, y decía que se habían vuelto en la ciudad de Buenos Aires, se habían recuperado, lamentablemente, los números antes de la pandemia en materia de accidentes de tránsito. ¿Y esto qué hace? Hace que es la principal consecuencia que deja esos accidentes de tránsito, además de un fallecimiento, es una situación de discapacidad adquirida. Así lo establecen las estadísticas en nuestro país, y les puedo contar, habiendo trabajado en el Servicio Nacional de Rehabilitación, la cantidad de pibes y pibas y de personas, pero fundamentalmente de pibes y pibas, porque se da en un rango entre los 20 y los 40 años, y digo pibas porque tengo 47, así que para mí son unos pibes los que tienen menos de 40, que entran en ese rango y que causan discapacidad a partir de esos accidentes de tránsito. Así que a los más jóvenes, a las más jóvenes les digo, si usan moto, si usan bicicleta, usen casco. Por favor, se los pido, y aprovechamos para generar también conciencia y sensibilización en esto. No porque les desee una discapacidad, sino porque es una realidad, es lo que sucede. Y otra de las causas es los accidentes cerebrovasculares, que también son causales de discapacidad, a lo mejor temporal y en otros casos permanente. Y no digo que todos vamos a pasar por esta situación, ojalá que no, pero sí vamos a estar rodeados de personas con necesidades de accesibilidad para poder disfrutar plenamente de la vida y de las actividades sociales que ofrecen nuestras localidades, nuestros destinos. Y en este sentido, también el turismo accesible apunta a dar respuesta a mujeres embarazadas, a familias con niños pequeños, a aquellas personas con movilidad reducida transitoria, producto de una operación, un yeso, una enfermedad que se están recuperando o tienen, y por supuesto los adultos mayores. Entonces digo, aunque tengamos la mejor vida, plena, sana, divina, como así espero que sea para todos nosotros, vamos a llegar a una instancia de adultos mayores que nuestro cuerpo va a demandar condiciones de accesibilidad para poder seguir participando plenamente de todas estas actividades sociales, ¿no? Y por eso digo que nos tiene que involucrar a todos. Porque si yo desarrollo un balneario, si yo desarrollo un restaurante, si yo desarrollo un hotel, lo voy a estar desarrollando para Pablo, para Alejandro, para los millones que hoy requieren de condiciones de accesibilidad y no encuentran una oferta asociada a esto, porque hay muy poca oferta turística accesible. Y sí, claramente lo van a hacer para las actuales las actuales demandas que tienen que ver con la accesibilidad, pero también lo vamos a estar haciendo para personas que en el futuro van a requerir condiciones de accesibilidad. Y en ese grupo estamos todos nosotros. Porque, como siempre digo, yo empecé trabajando por mi hermano, pero me fui dando cuenta que también estoy trabajando por mí. Porque hoy, como le decía, tengo 47 años, y si yo ayudo, me involucro con Villa Gesell, estoy en cierta manera estimulando a que Villa Gesell desarrolle más accesibilidad para cuando yo tenga 67 años y sea adulto mayor, voy a tener las mismas ganas de ir durante el verano, durante el invierno a visitarlos, y voy a requerir de condiciones de accesibilidad. Así que en cierta manera también estoy trabajando para mí. Y creo que ustedes deberían pensarlo de esta manera, porque ustedes lo que hagan lo están haciendo por sus vecinos, por sus familiares, pero también por ustedes. Porque ustedes van a querer seguir disfrutando de su propia localidad. Por algo eligieron Gesell para vivir, por algo no se fueron, o por algo eligieron irse de un destino a otro, como es el caso de varios que conozco. Ahora, el turismo accesible trae como beneficios esto: poder entender de que cuando brindamos condiciones de accesibilidad, lo hacemos primero para nuestros residentes locales. Luego vendrá Alejandro con su hermano a disfrutar de, no sé, el balneario Noctiluca,
de disfrutar el centro, de disfrutar otros balnearios que están brindando o empezando a brindar condiciones de accesibilidad, a disfrutar del bosque, a disfrutar de los atractivos por los cuales me movilizo para ir a Las Gaviotas, a Mar Azul, a Mar de las Pampas o a la localidad de Gesell. Así que, en cierta manera, los invito a que sean egoístas en esta temática, que piensen en ustedes. Y después, por supuesto, que hay beneficios directamente ligados a la accesibilidad turística, que les va a traer beneficios en el corto plazo. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida en que Villa Gesell, ustedes puedan brindar condiciones de accesibilidad, piensen que los turistas con discapacidad están a menudo expuestos a entornos y servicios turísticos poco favorables, que incrementan su vulnerabilidad y limitan sus oportunidades de viaje, como decía, para disfrutar plenamente de la actividad turística de manera significativa. Y esto no es un patrimonio de Argentina, vuelvo a esto, siempre lo recalco, ¿no? Esto pasa a nivel mundial, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mirada. Entonces, no se sientan frustrados si ven que en Gesell tienen muchas barreras. No se sientan frustrados si ven que las arquitectónicas, las barreras urbanísticas, las naturales, se van presentando, porque esto es lógico que suceda así. El mundo no fue construido con esta mirada. Y siempre pongo de ejemplo una película que me gusta mucho, que es de Charles Chaplin, que es Tiempos Modernos, que los más viejos seguramente lo habrán visto, y espero que los más jóvenes también, porque son clásicos, y Charles Chaplin tiene un humor particular. En esta película, la primera escena muestra cómo un aluvión de hombres salen escupidos así de la boca del metro en una Europa industrial, en busca de esa entrada a la fábrica a fichar, y ahí se ven todos hombres, todos robustos, no hay mujeres, no hay niños, por supuesto, no hay adultos mayores, no hay personas con discapacidad. No se ve, siempre se ve un modelo de hombre ideal, ¿no? Productivo, así, fuerte. La mujer encerrada en casa, preservando y cuidando a los niños, y preservando las futuras generaciones de hombres y mujeres las mujeres que van a procrear, y los varones que van a producir, ¿no? Ese modelo de sociedad de fines del siglo XIX no nos da hoy, después de más de 100 años, respuestas a nuestras necesidades como sociedad. Y entonces esas ciudades que se fueron construyendo a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, se pensaron bajo ese modelo de hombre, ¿no? Hombre productivo. Cuánto sos es cuánto tenés, qué es lo que haces o qué es lo que producís es lo que valés, y en el caso de las personas con discapacidad se puso en evidencia de que, bueno, vos tenés una discapacidad, no, correte, busquemos a otro que no tenga una discapacidad, ¿no? Vos tenés capacidades diferentes, vos sos un niño con necesidades especiales, ¿no? Saquemos todos esos objetivos del diccionario. Esto es el primer concepto. El término correcto es persona con discapacidad. Tiene una condición, todos somos personas. Mi hermano tiene una condición y la discapacidad no lo define. Mi hermano es Pablo, punto, como yo soy Alejandro. Nos define nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestra formación, pero no nuestra condición. A mí no me van a identificar Alejandro, pelado, anteojo, barba. No, es Alejandro. No hay una adjetivación sobre Alejandro. No se pone el foco de cuán bueno soy como profesional en base a si uso anteojos, si soy pelado, si uso o no barba. ¿Por qué lo hacemos con la discapacidad? Les puedo asegurar que si entran a una entrevista laboral, hay varios ejemplos de esto, donde entra una persona con discapacidad y el que lo va a reclutar, lo primero que mira es la discapacidad, no miró su currículum. Y esto pone en evidencia ese modelo de sociedad de fines del siglo XIX que se construyó durante el siglo XX, que hoy sentimos que no nos da respuesta. No le da respuesta a la condición de género, fíjense, la lucha de las mujeres, ¿no? Por la igualdad en todo sentido. Imagínense
si hay vulnerabilidad en las mujeres, imagínense en las personas con discapacidad. Y ni hablar en mujeres con discapacidad. Ni hablar. Ni hablar. Y ni hablar si hablamos de sexo vinculado a discapacidad. Tabú infernal. ¿Cómo una persona con discapacidad va a ser padre, va a ser madre? ¿Sos inconsciente, Alejandro, de proponer esto? Entonces, esa construcción social que durante años hicimos, hoy hay que derrumbar. Hoy hay que desconstruir. Hoy hay que repensar. Y el turismo no está ajeno a esto, porque es una actividad de la sociedad, una actividad más de la sociedad. Entonces, acá es donde empezamos a plantear situaciones de derechos, a situaciones que tienen que ver con las oportunidades que nosotros podemos garantizar, y por otro lado, las oportunidades que tenemos frente a esta incapacidad del sector turístico de poder brindar respuestas a una gran parte de la sociedad. ¿Qué decía? ¿5 millones de personas en Argentina viajan? No. ¿Hay estimaciones de cuántas personas viajan con discapacidad en Argentina? No, porque estamos construyendo, estamos en una etapa plena de construcción. No hay estadísticas vinculadas, pero no solamente en Argentina, vuelvo a lo mismo. En el mundo, si hoy planteo a la OMT que me diga cuántas personas en el mundo viajan con discapacidad, tienen estimaciones, no tienen datos concretos. Y uno puede hacer estimaciones y podría jugar. El Partido de la Costa, por ejemplo, hace 2 temporadas atrás empezó a medir la cantidad de viajeros a través de un vínculo con el Instituto Estadístico de la Universidad Atlántida y la Secretaría de Turismo. Bueno, son modelos que hay que empezar a copiar, hay que empezar a ver de qué manera podemos empezar a medir cuántas personas con discapacidad, cuántas personas con movilidad reducida llegan a nuestro destino. Son clientes nuestros de nuestro hotel, de nuestra agencia de viaje, de nuestro restaurante. Porque en la medida en que conocemos más a nuestro turista, conocemos más a nuestro cliente, podemos mejorar en calidad los servicios que brindamos. Porque si no, terminamos haciendo lo que históricamente se hacía con los clientes. Yo te brindo un servicio que yo creo que vos querés. Y hoy eso ha cambiado, esa tendencia ha cambiado. Quizás en el modelo del turismo de masas, no de Sergio Massa, sino de turismo de masas, cuando hablábamos de la cantidad de gente que viajaban en un mismo momento hacia un mismo lugar, como era Mar del Plata, a la playa Bristol, ese modelo también fracasó. Hoy los turistas no eligen llenarse, y menos ahora en pandemia, saltar entre unos y otros para poder llegar al mar. Hoy buscan otro modelo de destino de sol y playa. Y esta mirada que fuimos analizando y fuimos repensando de que las personas ya eligen destinos más alejados de las comunidades, que se involucran con las comunidades locales, que tratan de viajar en el transporte público, que tratan de ir a comer donde comen los residentes locales, que tratan de ir a las playas no que están de moda solamente, sino también aquellas que van los residentes locales. Me acuerdo en un viaje que pude realizar con mochila ya hace mucho tiempo, que hice todo México y Cuba. Yo en La Habana estuve alrededor de 15 días, paré en casa de familia, en las casas arrendadas, como tienen los cubanos, que son casas registradas por el gobierno y que están homologadas por el gobierno, donde uno, me ha tocado estar con un matrimonio que ella era maestra y él era arquitecto, y poder conocer playas del este, las playas del este de La Habana. Bueno, ¿qué agencia de viajes vende una playa en La Habana? Nadie te vende, porque todo te vende en Varadero, y Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo, Cayo Santa María, pero todo lo que se va poniendo de moda, que el turista también elige, porque lo he conocido, pero también he ido a donde van los cubanos, desde La Habana a las playas del este. Y este ejercicio que yo hice no es porque yo soy innovador, es porque pensemos en nosotros mismos, elegimos esos lugares para ser parte de esa comunidad, porque cada viaje es un aprendizaje, cada viaje nos da la oportunidad de crecer como personas, conocernos mucho más a nosotros, pero también conocer lo que sucede en nuestro entorno,
hoy tan globalizado que con un clic accedemos, pero que a veces no alcanza con eso. Por eso las experiencias son tan enriquecedoras. Por eso los viajes nunca van a pasar de moda. Por más que existan realidad aumentada, que me lo vendan por Instagram en vivo, que hasta no sé, haya una máquina de inteligencia artificial que me traiga hasta el aroma de la playa o el olor a mar, que siempre me encanta de las localidades como las donde viven ustedes, que son privilegiados, ese olor particular a la salitre, digo, aunque me lo traiga la computadora, nunca va a ser lo mismo que pisar la arena, nunca va a ser lo mismo que sentir el viento, tener que caminar por la playa para vivirlo. Entonces, eso no va a pasar de moda, con lo cual tenemos oportunidades frente a nosotros. Más allá de que hoy el turismo está derrumbado, en un futuro inmediato eso va a suceder. Y eso es lo que sostiene la OMT. Y las personas con discapacidad que viajan, que les decía que se estima que viajan, podemos hacer juegos. Imagínense si solamente el 10% de las personas con discapacidad pudiesen viajar, estamos hablando de 500.000 personas. 500.000 personas. Solamente si tomamos el 10% de la población con discapacidad. Pero si a esto lo multiplicamos por 2, por 3, porque Pablo no va a viajar solo, puede viajar con Alejandro, puede viajar con amigos, puede viajar con su madre, sus padres, estos números pueden volver a multiplicarse. Entonces, es cuestión de tomar conciencia de que hay un mercado, un nicho de negocio, como se dice en marketing, que todavía no está explorado, que todavía no está explotado. Y muchos dirán, pero Alejandro, ¿cómo vas a hablar de explotación de la discapacidad? ¿Y por qué no? Si realmente queremos una sociedad inclusiva, tenemos que vincular a todas las personas, a todos los modelos de sociedad que queremos construir. No es posible que hagamos campañas de marketing o de promoción turística para captar a Alejandro, pero a Pablo no. ¿Por qué Alejandro sí es válido y a Pablo no? ¿Cómo vas a lucrar con Pablo? ¿Y por qué no puedo lucrar con Pablo? Ahora, lo que yo no voy a permitir es que lucren con Pablo siempre y no se cumpla con las necesidades y los requerimientos que tiene Pablo para viajar. Donde se vulneren derechos, donde se lo discrimine, ahí sí voy a saltar a la yugular y voy a ser el primero que va a levantar la bandera. Ahora, si hay una campaña de promoción turística para poder captar la demanda de turismo accesible, y Villa Gesell o cualquiera de ustedes y sus emprendimientos manifiesta que se están preparando, que se están capacitando, se están formando, que están haciendo implementaciones en sus servicios para captar esta demanda, bienvenido sea. Y saben que van a encontrar muchos aliados de la demanda. Van a encontrar muchos embajadores, clientes de ustedes que se van a fidelizar inmediatamente. Así lo manifiestan muchos empresarios del sector que trabajan y que se empezaron a dar cuenta cuando empezaron a medir. Hay un complejo, por ejemplo, de cabañas de un amigo de Santa Rosa Calamuchita que hace muchos años, cuando empezó a implementar, hace 10 años, un poco más de 10 años, inauguró las cabañas y las pensó para mi hermano. Las pensó con un modelo, cuando las construyó de cero, le fue mucho más fácil hacerlo. Y yo en ese momento le dije, vos tenés que empezar a medir, a partir de ahora que abrís tu establecimiento, qué es lo que haces para captar esta demanda y cómo es la respuesta de esa demanda ante tus promociones. Y a lo largo del tiempo fueron midiendo, me hicieron caso, y no recuerdo los datos precisos, pero arrancaron el primer verano prácticamente sin personas con discapacidad, porque estaban en una etapa de aprendizaje, de cómo comunicar, ¿no? Cómo mostrar la oferta que tenían hacia ese público. Fueron perdiendo el miedo a contar lo que tenían y a contar lo que les faltaba desarrollar. Y cuando empezaron a descomprimir esa situación, porque el miedo paraliza, el miedo dice, no, mejor, ¿sabes qué? No mostremos, a ver si todavía me sale una catarata de comentarios negativos y no tengo herramientas como para poder contestar a la altura. Fueron perdiendo ese miedo y empezaron a aplicar el criterio de sentido común, de relacionarse con las personas
de la forma más sencilla, una forma humana, sociable, del qué puedo ofrecerte yo que vos requieras. No, mira, yo tengo esto y te ofrezco esto y punto. No, pero yo necesito, no, es esto. Como decía, históricamente el turismo de masa era eso, vos ibas y bancátela el servicio que te brindaran. Hoy no, hoy el turista es mucho más exigente, es mucho más responsable también, y también es mucho más comprometido en muchos casos. Demanda son los primeros que se los aseguro, se ponen la bandera de la inclusión y los acompañan en sus procesos, incluso hasta de asesoramiento gratuito, para que sepan cómo dirigirse a esta demanda o qué cosas pueden hacer para seguir mejorando. Y les decía de estas cabañas, terminaron el último año antes de la pandemia, el último verano, 2019-2020, con un 54% de su demanda eran personas con discapacidad y movilidad reducida. Prácticamente más de la mitad de sus clientes eran de esta demanda, que en general eran clientes que repetían el destino, otra de las virtudes que tiene el turismo accesible. Y por otro lado, estaban por encima de la estadía media que tenía el destino. Si Santa Rosa Calamuchita tiene 3 o 4 noches, por decirles un caso, que creo que eran 3 noches como estadía promedio que tenía el destino, ellos estaban en 6. O sea, duplicaban la cantidad de días que el promedio arrojaba de ese destino. ¿Y esto por qué? Porque ¿saben lo que significa viajar con Pablo? No es una carga, pero es un sacrificio, un esfuerzo físico importante. Hay una carga emocional puesta en el viaje. Piensen ustedes cuando viajan. Piensen ustedes las expectativas que ponen, deseos, motivaciones, no solamente la ropa en la valija. También ponemos mucho dinero y expectativas que respondan a lo que compramos y a lo que pagamos por esos servicios. Y cuando llegamos, por el carácter tan intangible que tienen los servicios, hasta que no lo comprobamos, el servicio no podemos medir si lo que pagamos valía la pena o no. Entonces, imagínense con las personas con discapacidad, donde sus propias ciudades son excluyentes, donde sus propias ciudades los discriminan, donde los 365 días del año se padece la discapacidad, pero no por la discapacidad, sino, como digo yo, y sostengo ahí en la contratapa de mi libro, que es, el límite no es la discapacidad, el límite son las barreras que se construyen alrededor y en el entorno a las personas con discapacidad. Mi hermano no tiene la culpa de que se le haya roto la silla, su discapacidad no tiene la culpa que se le haya roto la silla postural y que pueda tardar 2 años en gestionar una nueva silla. Y que mientras tanto puede usar una silla de paseo y se le deforma la columna. Mi hermano no tiene la culpa de no tener los medios económicos para poder salir y comprar una silla de rueda, como si a nosotros se nos rompen un par de zapatillas, no vamos a andar descalzo por la vía pública. Tenemos la posibilidad o tenemos herramientas para salir y poder comprar. Bueno, en muchos casos la discapacidad no es la que se padece. Lo que se padece es ese entorno que se construye alrededor de la discapacidad. Entonces, esto pasa mucho en los propios lugares de residencia. Imagínense que esta situación pasa con mi hermano y yo pongo muchas expectativas, o mi familia y mi hermano mismo pone expectativas para ir a Villa Gesell. Y encuentro una localidad amigable, una localidad que no lo mira distinto, una localidad que piensa en políticas públicas para que se sienta cómodo, que el sector privado se involucra y se pelea para captarlo como cliente. No porque solamente sean buenos como personas los geselinos, que puede llegar a ser el caso. Pero yo no ando preguntándole al dueño del restaurante, al dueño del hotel, al dueño del balneario, che, ¿vos lo hacés esto porque te da rentabilidad o porque realmente tenés un corazón noble? ¿Por qué si no lo hacen conmigo, lo van a hacer con la discapacidad? Entonces hay una mirada hacia la discapacidad que si yo trabajo por esta temática y demás, sos una persona noble, sos una marca responsable, socialmente responsable. No, por ahí lo haces por un únicamente económico.
Y está bien. A mí no me interesa, yo no ando indagando a los empresarios si lo hacen, por qué lo hacen. Yo quiero que lo hagan, porque en la medida en que yo tenga más oferta con mi hermano, voy a tener más posibilidades de elegir a dónde queremos ir. ¿Y saben lo que sucede? Es otra de frase cabecera también que utilizo mucho. ¿Saben lo que sucede en esta demanda? Que elegimos dónde podemos ir y no dónde queremos ir. Elegimos destinos, elegimos servicios turísticos donde podemos y no donde queremos. ¿Y por qué esto? Porque decía antes, no hay mucha oferta turística accesible disponible en Argentina y en el mundo. Entonces nos tenemos que limitar a que nuestras expectativas y deseos de viaje se cumplan con esos lugares que pueden garantizarnos la accesibilidad, que no siempre son los mismos que nosotros desearíamos viajar, no son los mismos que muchas veces quisiéramos elegir, pero que lamentablemente no nos queda otra que ir a donde podemos y no donde queremos. Y esto se da, como les decía, porque a menudo las personas con discapacidad están expuestos a estos entornos y servicios turísticos poco favorables. Y eso tiene que ver con la falta de accesibilidad. El turismo accesible busca eso, busca eliminar las barreras que se generan en ese entorno y en los servicios turísticos, para poder garantizarle a Pablo y a los millones de Pablo y al entorno que las personas con discapacidad y o con movilidad reducida son personas más dentro de nuestra sociedad que desean vivir experiencias turísticas a pleno, libre de condicionamientos. Y es ahí donde el turismo accesible se presenta al sector turístico como un desafío, como un nuevo pensar de la actividad, pero también como un deber de solidaridad humana, que supere todo prejuicio, todo, comprendiendo que la discapacidad no es una condición excluyente. O sea, no porque mi hermano tenga la discapacidad, y bueno, tiene la discapacidad, no puede, correte, que sigue el que sigue, sino no lo entendamos como un condicionamiento, que lo entendamos como una oportunidad para mejorar como sociedad, para mejorar nuestros servicios, entendiendo de que ese viajero puedo ser yo el día de mañana, o puede ser cualquiera de nuestro entorno el día de mañana. Y a partir de esa desconstrucción vamos a entender de que va a haber muchas personas que van a involucrarse con nosotros. Y en este sentido, es donde yo les digo que muchos de estos clientes, cuando viven una experiencia plena, libre de barreras, los recomiendan, repiten el destino, repiten los servicios, porque claro, al no encontrar mucha oferta disponible, lo que hay disponible se utiliza a pleno y se recomienda entre pares. Si yo conformo parte de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, o yo formo parte de la Biblioteca Argentina para Ciegos, o yo formo parte de la comunidad y la cultura sorda, o yo formo parte de un grupo de personas con discapacidad motriz, a mis pares, que son con los que me relaciono, que no es más ni menos que otras personas con discapacidad y entorno, le voy a estar diciendo a dónde ir o a dónde no ir, o a dónde jamás voy a volver. Por eso digo que existe una oportunidad frente a la accesibilidad turística. Una oportunidad de mejorar como sociedad claramente, porque son los propios geselinos con discapacidad y su entorno, son los propios adultos mayores, son los propios vecinos, mujeres con cochecitos, familias con cochecitos, papás con cochecitos, mujeres embarazadas, los que van a transitar en condiciones de comodidad y total autonomía de una ciudad a pleno, amigable. Mi hermano hasta hace muy poco vivía a 2 cuadras del subte B, de la línea B de la estación Malavia. Mi hermano jamás conoció el subte por falta de condiciones de accesibilidad. Vivía sobre la avenida Corrientes, como ustedes sabrán, la avenida más importante de la ciudad de Buenos Aires, ni hablar turísticamente. Mi hermano, para ir al centro, tiene que Alejandro ir a buscarlo con su vehículo, o en la medida que puede, tomarse un taxi, un Uber, un remis,
o viajar en colectivo. ¿Saben cuánto? Una vez les cuento una situación. Esto de la cantidad de barreras que viven las personas con discapacidad en los destinos residentes. Nos llega una nota de un juzgado, una carta de documento, para que nos presentáramos con mi hermano para demostrar que mi hermano seguía teniendo una discapacidad. O sea, una jueza que se supone que debe manejar derecho, que debe conocer con quién atiende, qué demanda habla, me cita para ir a un juzgado en plena ciudad de Buenos Aires, en pleno centro, en un 8º piso, donde no entraba mi hermano ni siquiera a la puerta del juzgado, porque tenía 4 escalones y además chiquito. Cuando yo llegué, vi, ahí sí he hecho una pantera, ¿vieron? Cuando le digo que cuando las condiciones no se dan, ahí me salen las garras y los colmillos, y se me va la cara buena que tengo, ¿no? Cara de buena persona, se me va y se me transforma en ira. Empecé a hablar primero con los que te atienden en mesa de entrada, hasta que mis gritos llegaron a la jueza, y cuando salió la jueza y le expliqué toda la situación, le digo, es increíble que ustedes que trabajan para personas con discapacidad no sepan ni esto mínimo de las condiciones de accesibilidad que necesitan para poder venir a un 8º piso que no entra. Tuvieron que bajar el juzgado a la planta, a la calle, no a la planta baja, a la calle. Y la jueza me decía, Alejandro, te pido 1000 disculpas, pero no hubieses venido, me dijo. Que encima me enfureció. ¿Cómo no voy a venir? Me presenta una carta de documento, un documento de la justicia para que presente a mi hermano. ¿Cómo no voy a venir? No, bueno, esto es un formalismo de las normativas, digo, mi hermano va a tener una discapacidad toda la vida hasta que la ciencia descubra cómo reactivar sus células neuronales que se murieron en el parto cuando se asfixió por falta de oxígeno, hasta que la ciencia no descubra un método de poder recuperarlo, mi hermano va a tener una discapacidad toda la vida. No puede ser que el certificado de discapacidad se venza. Que se venza para otras discapacidades quizás, pero para mi hermano. Entonces, estas son situaciones que atravesamos. Y para llegar a ese juzgado, dije, no voy a ir con el auto, porque llegar al pleno tribunales de la Ciudad de Buenos Aires es un problema. Nos fuimos en el transporte público. Obviamente en el subte no pude acceder. Hubiésemos llegado en 15 minutos al centro. Nos fuimos en el colectivo 24 y tardamos alrededor de 45 minutos, 50 minutos para poder llegar al centro, cuando lo otro hubiese llegado en 15. Entonces, de esa manera yo llegué al juzgado. Con todos esos inconvenientes, tener que dejar de trabajar, tener que mi hermano dejar de ir a una terapia o a un centro de rehabilitación, tener que mi mamá estar disponible juntando papeles, perder un día de nuestras vidas para que una jueza me diga, y no hubieses venido. Todas estas situaciones que yo cuento y que después voy a cerrar con una carta que hay en mi libro de una turista que habla sobre estas cabañas que yo les comentaba, que vive en otras ciudades y que vive las mismas situaciones, van a ser sus futuros clientes. Miren con lo poquito que ustedes podrían, teniendo empatía, poder brindar un servicio para que cuando uno elige un viaje para descansar, para descomprimir esas situaciones, no encuentren nuevas barreras o no le pongan nuevas barreras. Muchas más de las que tienen en su propio lugar de residencia. Por eso es importante la comunicación. Por eso es importante la promoción turística. Porque, ¿qué? ¿Villa Gesell tiene balnearios accesibles? ¿Qué? ¿Villa Gesell tiene el centro a nivel? ¿Puedo transitar libre de barrera? ¿Qué? ¿Se está pensando? ¿Hay servicios turísticos? Este año me acuerdo que estuve en una parrilla ahí que tiene accesibilidad y fue un placer. Yo miraba todo y decía, qué lindo poder venir con mi hermano acá, poder entrar a un baño sin tantos obstáculos, poder pasear por el centro sin grandes dificultades. ¿Saben lo que es transitar por San Telmo, por La Boca, los lugares más elegidos por el turista en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, cuando empezamos a interpretar eso y lo vemos como una oportunidad y lo sabemos comunicar,
y las personas eligen nuestro destino, por eso que comunicamos, por eso que promocionamos, sin duda vuelven a sus actividades cotidianas durante los 350 días restantes del año y le dice a sus pares, vayan a Villa Gesell, vayan a Villa Gesell, olvídate, ¿sabés lo que es que tengas sillas anfibias? ¿Sabés lo que es que tengas una silla, un balneario integrado? ¿Sabés lo que es entrar al mar y no te tengan que cargar como una bolsa como pasaba con mi hermano en Mar del Plata cuando íbamos? Que había que levantarlo así, ir saltando entre lona y lona, sombrilla y sombrilla, para poder llegar al mar, para que pudiese entrar al agua en igualdad de condiciones que el resto, y no que me tenga que mirar a mí como yo me divierto, Pablo, mirá, y él muerto de calor abajo de una sombrilla o a 100 metros en una carpa. ¿Saben lo que es una silla anfibia para una persona que tiene la movilidad reducida? Es poder vivir plenamente, es poder disfrutar como lo hacemos todos, como lo hacen cada uno de ustedes cada vez que van a la playa en el verano. Y decimos, ¿solamente con una silla anfibia? Sí, solamente con una silla anfibia. Porque lo poco para muchos es mucho. Lo poco para muchos es mucho. Lo poco que ustedes hagan en favor de la accesibilidad, les puedo asegurar que para muchos es mucho. Y muchos dirán, bueno, pero Alejandro, yo no puedo ahora, por la situación económica, romper paredes, hacer un ancho, una puerta de 0,80 para que pueda pasar una silla de rueda, hacer una habitación accesible. Está bien, lo entiendo perfectamente, tengo la empatía. Ahora, ¿se pueden comunicar en lengua de señas? ¿Pueden aprender lengua de señas? No necesitan romper nada. Bueno, conjuntamente con la Secretaría de Turismo de Gesell, o en un acuerdo que firmamos con nuestra Escuela de Gestión e Innovación de Turismo Accesible, muchos prestadores se capacitaron en lengua de señas. No tienen que romper nada. Ahí hay alguna que la veo conocida de ese curso. Y aprendieron lengua de señas sin romper una pared. Simplemente empezar a entender de que existe en Argentina casi 1 millón de personas sordas, que también no encuentran lugares que puedan atender a esa demanda, que puedan decirle, hola, yo me llamo Ale, hablo lengua de señas, más o menos, poquito. Eso poquito para muchos es mucho. Entonces, dejemos las excusas de lado. No puedo romper, está perfecto, no rompamos, eliminemos otras barreras y cuando se pueda, hagamos la eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas. Empecemos por las sociales. Hoy están aquí haciendo eso. Están eliminando barreras educativas y eliminando barreras sociales, que van a hacer que ustedes puedan crecer internamente, pero también mejorar condiciones de servicios. Porque, como siempre digo, que estas charlas, estas reflexiones sirvan para cuando salgamos ahora mismo y nos crucemos con ese vecino que tiene esa necesidad de accesibilidad. Y después esperemos a las vacaciones de invierno, a la Chocogés y demás, cuando caigamos nosotros en calidad de turistas. Pero trabajemos por el ahora, pensando en el mañana. Entonces, hoy puedo hacer estos cambios estructurales, cambios de paradigma, porque en la discapacidad, históricamente les decía, hubo una mirada y un paradigma instalado que se llama el paradigma médico. ¿Y qué es esto? El paradigma de la discapacidad, paradigma médico. Que a la discapacidad solamente se la miraba desde un modelo médico, como que Pablo solamente necesita medicamentos, rehabilitación y terapias. Con eso Pablo le alcanza para vivir. Hoy, y a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una ley nacional, que es la 26378, que tiene jerarquía constitucional, es una de las 14 leyes en nuestro país que tienen este rango, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y particularmente el artículo 9 y el 30 habla de accesibilidad y habla de turismo.
ahora si quieren lo tengo acá para leer algunos párrafos para que lo identifiquen, sostiene de que Pablo y los millones de Pablo, además de necesitar terapias, medicación, como cualquiera de nosotros, salud, como cualquiera de nosotros, también necesita de la participación plena en todas las actividades de la sociedad. Necesita participar plenamente en la educación, necesita participar plenamente en ámbitos laborales, profesionales y no, y necesita participar de todos los aspectos culturales, recreativos, turísticos. Cualquier actividad de la sociedad. Ahora, desde la educación se empieza a hacer agua. Desde lo laboral, inclusión laboral, ya les dije, les manifesté, el 75% está excluido laboralmente. Y en el sector turístico se estima que el 90% en nuestro país. Entonces, si no tengo oportunidades de trabajo digno, ¿cómo voy a hacer para poder viajar? Entonces ahí es donde también sostengo de que si trabajamos en inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico, vamos a estar también retroalimentando el turismo accesible. Porque es lógico que si yo tengo capacidad de ahorro desde un trabajo digno, voy a poder invertirlo en gustos e intereses propios. Y entre ellos, hoy está el turismo como un hábito de consumo. Ya está consolidado en nuestro país como un hábito de consumo. Entonces, en cierta manera, estaríamos preguntándonos, ¿el huevo o la gallina? Y bueno, el huevo hace que la gallina, o la gallina hace que el huevo. Bueno, las dos cosas son importantes y las dos cosas debemos ocuparnos. Por eso, el turismo que incluye se refiere a crear esos entornos propicios de accesibilidad, y eso será posible siempre y cuando se eliminen todas las barreras. Y una de las primeras que yo sostengo que hay que eliminar son las educativas. Por eso me dedico profundamente a estos espacios, porque entiendo de que ese cambio de paradigma de médico hacia un modelo social, un paradigma social, solo se puede dar a través de la educación. Solo podemos transformar nuestras comunidades, podemos transformar nuestras sociedades en modelos de sociedades inclusivas, siempre y cuando haya educación. Y en esa instancia, desde hace ya un tiempo, venimos trabajando con la Secretaría de Turismo en eliminar estas barreras educativas que potencien y empiecen a poner en evidencia las otras que están presentes y que se dan en el entorno natural, se dan en el entorno construido, ¿no? Estas barreras naturales, estas barreras arquitectónicas, urbanísticas, en transporte, las que se pueden dar en materia comunicacional. Entonces, cuando eliminamos las barreras sociales, empezamos a tener empatía, empezamos a sensibilizarnos, pero no porque somos buenas personas solamente, aspiro a que sean buenas personas, aspiro a que lo hagan. No voy a estar indagando si Patricia lo hace porque es consciente y es una buena chica, o Gustavo, o María Laura, o Gaby, o quien sea. Que lo hagan porque lo sienten, bienvenido sea. Pero no va a haber nadie señalándolo porque lo hacen. Sí va a haber mucha gente valorando de que lo hacen. Eso no me cabe ninguna duda. ¿Y por qué les digo que es una cuestión de derecho? Bueno, les decía lo de la convención. La convención tiene como el propósito promover y generar en los estados que son parte de esta convención, y Argentina fue parte de esta convención y lo ratifica con una ley nacional, que es la 26378, sostiene que hay que promover la plena inclusión y el pleno goce de las personas con discapacidad en todas las actividades de la sociedad. Y para ello necesita desarrollar programas y acciones y políticas públicas con una mirada inclusiva. En el artículo 4, miren, les voy a leer solamente un párrafo del artículo 4, habla de que los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Y en uno de los puntos dice tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y eso le compete al Estado.
nacional, provincial, municipal, pero también a nosotros como actores partícipes de ese Estado. El Estado está construido por las personas, por las sociedades. Más allá de no tener injerencia política directa en el diseño o implementación de esas políticas públicas, podemos sugerir, podemos participar, podemos involucrarnos en forma activa o proactiva en la búsqueda de estos modelos sociales inclusivos. Y lo podemos hacer a partir de nuestro emprendimiento, a partir de nuestro negocio, más allá de las normativas que tenga que cumplir, más allá de las obligaciones que tengo como actor del turismo. ¿Por qué? Porque en nuestra Ley Nacional de Turismo, la 25997, uno de los principios rectores, así lo establece el artículo 2, es la accesibilidad. Así que estamos también obligados, aquellos que trabajamos en el sector turístico. Y además encima tenemos una Ley Nacional de Turismo Accesible, que es la 25643, que también nos obliga a diseñar estrategias vinculadas a la accesibilidad, para poder garantizar el disfrute a todo viajero, turista, cliente, sin discriminación alguna. Pero, ¿por qué siempre pongo de manifiesto la Convención? Porque, bueno, tiene una jerarquía constitucional y porque además en el artículo 9, que se los voy a leer, un párrafo, habla de accesibilidad. El artículo 9 es accesibilidad. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, la información, las comunicaciones, las tecnologías y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. Ahí están ustedes. Ahí es donde los prestadores de servicios turísticos no los identifican individualmente a cada uno, pero habla de que todos aquellos que brindan servicios públicos o de uso público deben ir en esta línea. Y después en el artículo 30, un poco más adelante, esto se puede descargar, la convención pueden buscarla en Infoleg, que es una página oficial, ahí tienen todas las normativas vigentes y la pueden buscar y es muy interesante poder leerlo en atención, principalmente estos dos artículos que son los que nos involucran. El artículo 30 habla de la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Y habla de que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con los demás en la vida cultural y se adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad, y entre todos los ítems que menciona, habla que tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos. Y en la medida de lo posible tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. O sea que en el artículo 30, ahí sí los identifica cada uno de ustedes que trabajan en el sector turístico. Y en uno de los puntos habla de que hay que asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. Así que lo hagan por una cuestión de derecho, lo hagan por un sentido de pertenencia como el que tengo yo, lo hagan por una cuestión de conciencia social, lo hagan porque identifican una oportunidad de negocio, porque no hay mucha oferta establecida y hay pocos destinos que pueden garantizar la accesibilidad turística. Yo los invito a que lo hagan, a que cada día emprendan sus servicios turísticos pensando en un modelo social diverso. Porque a mí me gusta hablar de esta demanda en particular como la diversidad turística, ¿no? Yo hablo de que esta demanda, hay una demanda con necesidades y requerimientos particulares. Mi hermano requiere de condiciones de accesibilidad física, porque es usuario de silla de ruedas,
Pero una persona sorda no necesita una silla de rueda, no necesita una rampa, no necesita braille en la carta del menú. Necesita que sepan lengua de señas. Este es el símbolo de lengua de señas. Una persona sorda necesita que tengan empatía a la hora de relacionarse en la comunicación, que eliminen las barreras comunicacionales. Las personas con discapacidad intelectual, quizás una persona con discapacidad intelectual, requiere quizás de una comunicación más amigable, menos técnica. Por eso se trata a los restaurantes, se los invita a que desarrollen menús en pictograma. ¿Saben lo que es un menú en pictograma? ¿Tienen idea? ¿No? Orlando, María Laura dice que no. ¿Quién sí? A ver que nos pueda ilustrar. Así aprovecho y tomo agua. ¿Quién? Vamos, sí, sé que hay varios que sí. Activen el micrófono, vamos. Gabriela está reprobada si no lo pone, ¿eh? Cualquiera, vamos, a ver. Claro, bueno. Con dibujos, con gráficos, con fotos puede ser también. Exactamente. Si yo quiero una milanesa con papa frita, póngame una fotito de la milanesa con papa frita. Entonces, en vez de estar leyendo, porque hay personas que no leen, pero sí que identifican, por ejemplo, una persona con síndrome de Down. Bueno, hay personas que tienen síndrome de Down y tienen una capacidad intelectual superadora, que leen, escriben y pueden hacer un montón de actividades en igualdad de oportunidades, y hay personas con síndrome de Down, a lo mejor, que tienen un grado quizás un poco más profundo, u otras patologías, otras discapacidades, que hacen que no puedan aprender a leer y escribir como lo hacemos nosotros. Eso no quiere decir que no se comuniquen. Eso no quiere decir que si yo le pregunte, por ejemplo, a un hermano de un amigo mío que se llama Fernando, que está en esta condición, diga, Fer, ¿qué querés comer? Por ahí él no me va a escribir, no va a leer la carta. Pero si yo le muestro la hamburguesa, no les quepa ninguna duda que me va a decir esto, Ale, esto. Y ni hablar si le muestro una cerveza, ni hablar, ¿no? Ahora, los pictogramas son una forma de eliminar barreras comunicacionales y son amigables para ciertas personas que tienen a lo mejor ciertas restricciones en la comunicación o que creemos que puedan tener restricciones en la comunicación. Porque la realidad es que, otra vez digo, la discapacidad no es el problema es ese entorno que se construye. Si se brindan oportunidades y herramientas, las personas se pueden comunicar. El problema no es que la persona no pueda leer o escribir, porque ese es el sentido de normalidad, ¿no? Lo normal es que escriba y lea. Lo normal, ¿quién establece qué es normal y qué no? Y te lo establece la gran mayoría. Bueno, no, porque si no satisfacemos las necesidades de todo, la verdad es que no estamos respondiendo a todos. Estamos requiriendo a un sector parcial de la sociedad. Entonces digo, una carta en braille, ¿le sirve solamente a las personas ciegas, a las personas que tienen una discapacidad visual? Sí, pero no todas las personas con discapacidad visual leen con el sistema braille. Hoy, con la pandemia, las personas ciegas, adoptaron la tecnología en vez del sistema braille. Hoy, con un código QR y desarrollar un documento que sea inclusivo, un PDF bien ordenado, con un código QR uno lo redirecciona y las personas ciegas, las personas con discapacidad visual tienen herramientas. Hoy los teléfonos son inteligentes realmente, tienen condiciones de accesibilidad. Si ustedes entran a su teléfono, busquen en configuración y van a ver que hay un ítem que dice accesibilidad. O para aumentar las letras, para el contraste, bueno, también para incluso hasta leer un WhatsApp, por ejemplo. O que te escriban WhatsApp. ¿Saben que hay braille en el teléfono? ¿Tenían conocimiento de que hoy una persona ciega puede escribir con el teléfono en braille? Es maravilloso. Se los puedo asegurar que es maravilloso.
Hoy la tecnología ha acercado mucho y ha eliminado muchas barreras comunicacionales. El problema es que nosotros no estamos formados para esa tecnología disponible. Y no tenemos conocimiento de las herramientas que existen y que utilizan todo este colectivo de personas. Por eso digo que lo mejor es relacionarse con la persona. Es preguntarle, ¿cómo te manejas vos? ¿Con qué sistema operativo? ¿Cómo puedo hacer mi carta en braille? ¿Cómo puedo hacer mi carta accesible con un PDF y un código QR? Nunca tomen decisiones por ustedes sin haber consensuado con especialistas o con las propias personas con discapacidad. Porque muchas veces volvemos a esta construcción. Yo te doy lo que yo creo que vos necesitas. Y ahí es donde cometemos grandes errores y a veces horrores. Y les doy un ejemplo. Tengo un amigo que conocí con esta temática, que vive en la Ciudad de Buenos Aires, que es ciego, que tiene una discapacidad visual, es muy fachero, más que yo, y no quiero que se rían, en una época tenía pelo y todo. Bueno, además es joven, un crack, la verdad, un pibe de oro, ha viajado mucho con su familia por todo el mundo, tiene la cabeza enorme de todo lo que ha, una esponja, yo le digo que tiene una esponja en vez de un cerebro. Y esta anécdota se la robé a él, muchas veces la cuento. Una vez fue a un bar con amigos, y cuando se podía, ¿no? Antes de la pandemia, en estos after office, y bueno, entre cerveza y cerveza se pone a charlar con una chica. Obviamente la chica no puso el foco en la discapacidad, esto es algo valorable, ¿no? Se relacionó como con cualquier otra persona, y obviamente se dio cuenta que era ciega, y ella no, ella veía, y entre charla y charla, simpatía y simpatía, le terminó sacando el teléfono y le terminó invitando una cita para el sábado, ¿no? Entonces, es muy gracioso y le dice, bueno, imagínate que yo manejar no manejo porque sería un peligro. No le puedo pedir el auto a mi viejo, no tengo auto aunque me pudiese comprar, me manejo en taxi o a veces transporte público y demás. Bueno, entonces acordaron encontrarse en el medio. Él vive en Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, para el lado de zona norte, y ella vivía, no sé si en Palermo o en Villa Crespo, cerquita, pero buscaron un punto intermedio que era Belgrano. Cabildo y Juramento. Los que conocen Buenos Aires, por ahí conocen Cabildo y Juramento, saben que es un caos. Fuera de pandemia, negocios, subte, bueno, cines, teatro. Entonces, quedaron a encontrarse en Cabildo y Juramento, en la esquina, justo en el centro neurálgico de Belgrano. Quedaron a las 8 de la noche, y acá apeló al sentido común, sobre todo a este modelo de patriarcado, ¿no? Donde el hombre llega antes y la mujer llega después, ¿no? Como algo preestablecido, ¿no? ¿No? ¿Cómo la mujer va a llegar después que el hombre? ¿No? ¿Es así todavía? Los más jóvenes me dicen, no, nosotros no llegamos a cualquier hora, no pasa nada, si llega primero el hombre, la mujer, es relativo. Pero bueno, hay modelos todavía sociales de patriarcado donde el hombre tiene que llegar primero. Digo acá, entre las mujeres del grupo, ¿a qué hora llegarían si a las 8 tienen una primera cita? ¿Todas llegan a las 8? ¿Todas relojito? No. 8:30. Vanessa! No, ¿cómo 8:30? No, encima no da la cara, se la ve atrás de una... O 9. No, pero imagínate un día como hoy, frío, lluvia. Según Es la un hora que el extremo. transporte me deje. Dios mío, este grupo es terrible de mujeres. A ver, apelo a otras, a ver, un poco más amigables con el Salgo más horario. temprano, solo que acá he reducido también el tema de los horarios de transporte en Córdoba. Y en la zona donde vivo, que es fuera de, digamos, estoy cerca de Tanti, y, oh Dios, tenemos 2 líneas de colectivos nomás. O sea que Bueno, tendría ahí que es empezar muy comprensible. temprano. Ahí Tendría podemos que tener una empezar muy excusa. temprano para llegar a las 8. Pero Vanessa vivía a una cuadra y iba a llegar 9:30 igual. Así que a No, 8:30. capaz que 8 menos cuarto, porque el cole me Bueno, deje más ahí temprano. tenemos a alguien más sensato. A ver, otro. Sí, 8 menos 10, así. La cita es a las 8.
8:15. 8:15. Bueno, ese es el promedio que manejo. Mirá María Laura. María Laura se agarra la cabeza así, no lo puede creer. No lo puede creer. 8:15. Pónganle que 8:10. Pongamos un promedio 8:10. Bueno, mi amigo, como buen caballero, y además, porque para planificar, llegar en horario, una persona ciega tiene que hacerlo con mucho más tiempo. Porque quizás uno mira el colectivo y lo corre y dale, y se le para en el medio. Una persona ciega, no lo vemos. Se queda en el medio así del parabrisas estancado, porque ¿cómo hace para ver si frenó o no frenó y demás? Bueno, él lo cuenta y es muy gracioso. Con lo cual, él llegó -10, -4, -10. Estuvo desde -10 hasta y10 que llegó cualquiera de ustedes, 20 minutos parado en la esquina, con su bastón, esperando a esta chica. ¿Qué pasó en el medio? La gente que mira pero que no ve, lo agarraba inmediatamente del brazo y le decía, ¿te cruzo? Y no, gracias. No, gracias. Cada 2 minutos, no, gracias. Pero no solamente que te cruzo, sino que lo agarraban. Porque si uno se acerca a la persona y le dice, perdóname, lo toca suavemente del codo o del hombro, se presenta, dice, ¿te puedo ayudar en algo? No, estoy esperando a una amiga. Ok, listo, como cualquiera de nosotros en una esquina. Entonces la chica llegó y pasaron no sé cuántos que lo agarraban del brazo directamente sin preguntarle y lo querían cruzar. Y él decía, no, gracias. Él siempre dice, yo prefiero igual que no me ignoren y sea una sociedad que en cierta manera quiere ayudar, que no sabe cómo ayudar, pero que quiere ayudar, a que me ignoren. Bueno, pasó la cita, le fue bien, les cuento la historia, le fue bien, logró una segunda cita y a partir de la segunda cita le dijo a la chica, escúchame, vos vas a llegar tarde, yo voy a llegar temprano, con lo cual no nos paremos en la esquina, encontrémonos en la mitad de cuadra, porque si no, cada 2 minutos me van a decir te cruzo, hasta que vos llegues. Bueno, risa va, risa viene, quedaron así. Se iban a encontrar en, no sé si un Musimundo, una puerta de un Garbarino, no sé qué, ahí mismo en Cabildo y Juramento. Y obviamente, él llegó -10, ella llegó y 10, y en esos 20 minutos la gente le daba monedas. Pasaba y le ponía billetes en el bolsillo, le agarraba la mano y le ponía monedas. ¿Por qué? Por esta mirada hacia la sociedad de discapacidad que es, bueno, vos sos el minusválido, vos sos el que tiene capacidad diferente y no puede, vos sos el pobrecito, y yo te ayudo, te doy una limosna. Entonces ya me saco esta responsabilidad, yo ya colaboré con la inclusión, ¿no? Que no está mal ayudar, claramente. Y él lo dice. Al principio empecé, no sabías para dónde ibas, si para un lado, para otro. ¿Cómo le explicaba a la gente? No, encima la familia tiene plata. Con lo cual, lo que menos necesita es plata. Pero llegó un momento que se empezó a reír y lo tenía en la mano y no se dice, él dice que terminó pagando el cine con eso, terminó pagando las entradas al cine. Es tragicómico, es una comedia dramática. Él te dice, ok, yo igual prefiero que haya más gente que me ayude a que me ignore. Pero es esta mirada hacia la discapacidad del no puede, y por eso te doy platita, para que puedas. Y es esta mirada de no entender de que una persona con discapacidad puede ser gerente de un banco, puede ser el ministro de Turismo de la Nación, puede ser un gran empresario, puede ser Alejandro, un especialista en turismo accesible, y que le esté dando a ustedes una charla sobre turismo accesible, y les esté enseñando a lo mejor sobre turismo accesible. Pero ¿qué pasa? Terminamos mirando su ceguera, terminamos mirando la silla de rueda de Pablo, terminamos mirando que es sordo, terminamos mirando que tiene síndrome de Down, terminamos mirando la diferencia. Y no la potencialidad, no la capacidad de, sino la discapacidad de. Y en ese sentido, terminamos distorsionando, creyendo que somos o que tenemos empatía, que somos sensibles, y en definitiva estamos lejos de eso. Y esto tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con las barreras educativas.
porque si en la medida en que ustedes hoy ya empiezan a comprender este sentido de la discapacidad, no desde una mirada del pobrecito, sino de qué manera podemos relacionarnos, de qué manera puedo tenerte y ganarte como cliente, de qué manera puedo ofrecerte algo que vos requieras y no que yo crea que vos requieras, vamos a estar desarrollando un modelo de sociedad mucho más inclusiva y realmente para todos. Y para terminar, porque tampoco los quiero aburrir, después abrimos un espacio para los debate, pregunta, o diga, no, Alejandro, todo lo que vos dijiste es mentira, no es así, y lo podamos discutir. Quería leerles esta carta de una usuaria de silla de ruedas que es clienta de estas cabañas de mi amigo allá en Santa Rosa de Calamuchita, que pone en evidencia todo esto que les estoy contando, ¿no? Van a ver que ella, a partir de su experiencia, su propia experiencia, manifiesta un poco y da una síntesis de lo que yo traté de transmitirle en esta hora 40 que estamos acá reunidos. Y dice así: carta de Adriana Cantale, una amiga de nuestras cabañas con discapacidad motriz que queremos compartir con ustedes. Porque esta carta se la mandó a los dueños de las cabañas para que la publicaran. De hecho, lo hizo público en Facebook y nosotros le pedimos autorización para publicarlo en el libro, y lo tenemos en un capítulo dedicado a estas cabañas como un modelo de gestión empresarial que siempre recomendamos. Y dice así: como he contado muchas veces, desde que estoy usando una silla especial, fija, no plegable, solo puedo viajar en autos tipo Kangoo o Partner. Esto hizo que en los últimos tiempos esté encerrada prácticamente siempre en mi casa. Solo viajo a Rosario por los diversos tratamientos médicos o por trámites imprescindibles que tengo que hacer en Pergamino, y siempre lo hago con este tipo de vehículos. También desde hace un tiempo el equipo médico me aconseja que salga de vacaciones terapéuticas, entre comillas. Es decir, no importa tanto el lugar como el hecho de estar contenida en un sitio adaptado y salir de mi casa, de mis problemas. Distraerme, tomar aire y sol y evitar el estrés. Todo esto parecía imposible hasta que se dio un milagro. Gracias a la generosa invitación de Hugo y Cristina me invitaron a viajar 5 días a Santa Rosa de Calamuchita. El tema era el alojamiento. Ellos irían a unas cabañas en Santa Mónica, a 3 kilómetros de Santa Rosa, que no estaban adaptadas. Recordé que en la red de turismo accesible hablaban de Cultura Serrana como un sitio apto para personas con discapacidad. Llamé y pude reservar la cabaña adaptada para esos 5 días de enero. Fui con 2 señoras que me asisten, Chabela y Rosita, y así partimos hacia Córdoba. El viaje fue tranquilo y llegamos a las 4 de la tarde a Cultura Serrana. Nos recibieron Adrián y Natalia, los dueños de las cabañas, un matrimonio encantador y sus hijas adolescentes también amorosas. Descansamos un rato y a la noche nos sorprendieron con un regalo riquísimo: una picada con quesos y salames serranos. Los desayunos abundantes y muy ricos: café con leche, pan casero, manteca, dulces caseros, facturas. Creo que engordamos mucho esos días. Hugo nos pasaba a buscar por las tardes y salíamos a recorrer Santa Rosa, donde pude caminar, entre comillas, con mi silla por la costanera del río. Me encantó. También Adrián nos llevó una mañana al centro y estuvimos recorriendo, almorzando y tomando algo fresco. Es una ciudad tan cálida, tan hermosa, desde cada esquina se pueden ver las sierras. Un día fuimos al dique Los Molinos, estuvimos tomando un café en un parador que está literalmente sobre el agua. Y así fue que la vista era increíble del dique y las sierras. Fue impresionante. Luego fuimos a Villa General Belgrano. Recorrimos y comimos una picada con cerveza artesanal. Pude hacer de todo a pesar de la dificultad de los desplazamientos. Pero lo que más quiero destacar, en mayúscula lo pone, es la camaradería. No solo entre nosotros, sino muy especialmente de parte de Adrián y Natalia, los dueños de la cabaña. Estuve charlando muchísimo con ellos. Algunas noches, cuando se venían a tomar un café con nosotras,
hablábamos sobre el tema de accesibilidad y discapacidad. Coincidimos en que sin accesibilidad, las personas con discapacidad estamos condenadas al encierro perpetuo. Por más que las leyes lo den en teoría, la posibilidad de salud, educación, trabajo, esparcimiento, siempre nos encontramos con barreras urbanísticas y arquitectónicas. Ellos, por una cuestión quizás personal, fueron viendo la necesidad de construir de manera accesible para poder captar el mayor número de personas con discapacidad. Las cabañas Cultura Serrana son 2 accesibles y una no. Y el proyecto es terminar un quincho con baño totalmente adaptado. Esta carta es de antes de la publicación del libro. Hoy ya es una realidad, ya existe el quincho adaptado también con el sanitario. Pero aquí también quiero destacar algo que hablamos mucho con Adrián y Natalia. Siempre pueden surgir algunos inconvenientes, pues las personas con discapacidad tenemos necesidades distintas y los manuales de accesibilidad y diseño universal son generales. En mi caso, por ejemplo, necesité un elevador de inodoro fijo. Adrián lo resolvió rápidamente con unos precintos. No sé sinceramente cómo lo hizo, y lo fijó, mejor que en el que tengo en mi casa. Luego vimos que necesitaba un barral o algo para movilizarme en la cama. Pues bien, trajo un respaldo de madera y lo colocó en el acto. Ellos tienen preparadas hasta barandas para la cama, en caso de que las personas lo necesiten y lo soliciten. Y yo le contaba mi experiencia de vida, donde muchísimas veces me sentí profundamente agredida, aún sin violencia obvia, sí sutil, que es la más terrible, ante mi pedido de cumplimiento de todas las leyes de accesibilidad. Y de esa agresión duele más cuando viene de las personas que menos lo esperas, del ámbito médico e incluso de la psiquiatría o psicología, que en general son personas que se suponen tienen que tener empatía con la discapacidad. Una vez les conté que preguntando por la accesibilidad de un complejo de alto nivel situado en las serranías de la provincia de Buenos Aires, me respondieron que lamentablemente no tenían accesibilidad. Ahí fue cuando intervino un profesional de la psicología y con una agresión que no termino de procesar me dijo: Adriana, tenés que entender que hay lugares que podés visitar y actividades que podés hacer y otras que no. Y como ejemplo me dio: no podés esquiar o ir a un retiro de montaña. Paréntesis. En Argentina se puede esquiar en forma adaptada en muchos centros de esquí, prácticamente en casi todos los centros invernales. Y retiro de montaña en el Cerro Champaquí está el primer refugio de montaña accesible de Latinoamérica. Así que fíjense que además es mentira lo que se sostiene. Adrián, que me escuchaba atentamente, me dijo, y no lo olvidaré, pues creo que son estas actitudes las que tenemos que resaltar y copiar. Adriana, con empatía, voluntad y sentido común, se puede casi todo. Y me contó que con un amigo que tiene un hermano cuadripléjico y la ayuda de otros amigos lograron subir al Champaquí. Maravilloso, ¿no? Simplemente con empatía, voluntad y sentido común, todo se puede. Fueron 5 días maravillosos que me devolvieron las ganas de vivir, de viajar y de sentir este tipo de experiencias en mi país, Argentina. Este es un poco una síntesis, creo, de todo lo que yo traté de exponerles, de las ventajas que tiene trabajar en turismo accesible. En el efecto multiplicador, porque las personas con discapacidad no viajan solas, son multiclientes. En la fidelización, les escribió una carta desde el corazón y lo publicó en las redes sociales. Las barreras en el transporte, las barreras educativas, las barreras políticas, las barreras arquitectónicas, urbanísticas, pero que a pesar de todo eso, que vive en su propia ciudad, encontró en un lugar un espacio amigable que entendía y comprendía y tenía empatía sobre sus necesidades y sus requerimientos. Y no es que la trataron de forma especial, me consta de que así atienden a todos los clientes que van a esas cabañas. Los reciben con una picada, a veces se acercan a tomar un café si las personas quieren y se relacionan. No es que lo hicieron con ella en particular. Es una práctica que lo hacen, o una buena práctica que lo hacen con cualquier cliente que residen allí. Y por otro lado, la fidelización. Adriana prácticamente viaja todos los años o todos los momentos que puede. Lo recomienda, es una embajadora de la marca. Y por sobre todas las cosas,
es una persona que valora estas prácticas o estas buenas prácticas porque entiende de que ni siquiera su entorno más próximo, médico, lo valora tanto como una persona que a veces parece ajena, que está a 400, 500, a 1000 kilómetros y que jamás va a entender cuál es mi problemática o mi realidad social en mi lugar de residencia. Y termina pasando todo lo contrario. Alguien que parece tan lejano, no parece cercano, termina siendo una experiencia de vida motivadora que le devuelve la gana de vivir. Fíjense, una experiencia turística que a una persona le dan ganas de vivir. Miren la importancia que tenemos cada uno de nosotros en el sector turístico cuando estamos brindando un servicio y a veces no nos damos cuenta que esa persona que vino, que hizo un gasto turístico, puso en esos pesos, depositó confianza, depositó seguridad, depositó sueños y expectativas que nosotros estamos obligados a cumplir y a satisfacer. Porque eso es un poco la industria de la hospitalidad, ¿no? Hacerte sentir mejor que en casa. Y este relato de esta carta manifiesta claramente de que esas cabañas han cumplido con el lema de la industria de la hospitalidad. Ojalá ustedes, cada uno de ustedes, y a mí me gusta siempre cerrar con una frase que hasta incluso, miren, la tengo impresa porque la vamos a hacer un cuadrito, de Eduardo Galeano. Muchos la deben conocer. Yo tuve el gusto y el placer de conocerlo a Eduardo Galeano en Piriápolis trabajando en esta temática, y cuando lo vi no lo podía creer. Hacía poquitos días había sido la Feria del Libro en Buenos Aires y me había quedado afuera en una exposición, una conferencia de él, y a los días lo encontré para mí, solo. Lo abracé porque fue el primer libro que leí fue Las Venas Abiertas de América Latina, que los invito a que lo lean, porque fue el primer libro que me llevó a viajar por toda Latinoamérica, a ver y a conocer las desigualdades que existen sociales en nuestro continente. Me motivó a viajar por todo el continente y yo tomo una frase de él de cabecera que se lo dije en su momento y se lo pude decir cara a cara y me genera mucha emoción porque cada vez se profundiza más y estoy convencido de que es una frase que todos ustedes también la pueden aplicar, y es: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Sé que cada uno de ustedes, de un lugar pequeño, que pareciera ser un lugar pequeño, que puedan hacer cosas pequeñas, entre todos podemos cambiar ese mundo que no nos gusta, que nos molesta, que sentimos que es desigual y que en cierta manera nos condiciona como seres humanos. De mi parte, esto es lo que tenía para contarles y quedo abierto, no sé.